Por eso esta noche nos acompaña Héctor Cerezo, quien es doctor en psicología y nos va a ayudar a entender un poquito más de qué está pasando, qué nos está pasando como sociedad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué Hola, gusto. ¿cómo están? Buenas Buenas noches, noches. bienvenido. Gracias por la invitación. Oye, platíquenos o para entender, ¿qué es la tolerancia? ¿Qué debemos entender por tolerancia? Porque sentimos que de repente este concepto como que ha ido cambiando con el paso de los años. Ha ido cambiando porque desgraciadamente se ha asociado la tolerancia con la capacidad para soportar al otro. La tolerancia no necesariamente es un valor, la tolerancia es un rasgo psicológico. Las personas intolerantes tienen una triada, es decir, tienen tres características bastante peligrosas en términos sociales. Son prejuiciosos, están llenos de estereotipos, discriminan, es decir, excluyen al otro por condiciones de creencia religiosa, preferencia o orientación sexual, incluso ideas, creencias que tengan que ver con cómo vivir la existencia, Estatus social. deporte, estatus social, apariencia, etnia, color de piel. El ejemplo del estudio que practicó INEGI, Pigmentocracia, la semana pasada es un buen ejemplo. Ese es el segundo rasgo, discriminación, estereotipos y prejuicios. Y el tercero, que es el más preocupante, fanatismo, fundamentalismo. Por ello es que la tolerancia es un rasgo psicológico, pero que se comparte con los otros. No consiste en soportar al otro, consiste en entender al otro en su condición de vida. De repente escuchamos este cliché de empatía, y empatía decimos que es ponerse en los zapatos del otro. Sí, ponerse en los zapatos del otro, pero no caminar con ellos. Es decir, yo me puedo poner en tu lugar, puedo entender cómo piensas, cómo sientes, pero finalmente es tu existencia, es tu vida. Y yo no puedo, en derecho a tu dignidad humana, tratar de decirte cómo es que tienes que vivir. Por eso es que la tolerancia no nacemos con ella, se tiene que enseñar. La educación para la tolerancia, ahora que escuchaba esta serie de testimonios, sí es factible educar para la tolerancia, y esos espacios son las escuelas. No hay otra vía para educar para la tolerancia. Doctor, ¿cuándo caemos en situaciones de intolerancia y cómo podemos reconocerlo para evitar seguir cayendo en esta situación, evitarlo? Creo que ahí nos puede servir una frase bastante contundente de un filósofo español, Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset nos decía que las ideas se tienen. Tú puedes tener una idea, nuestro compañero puede tener otra idea, pero en las creencias se está. Es decir, las ideas son flexibles, las podemos modificar, pero las creencias tienen una gran carga afectiva, tienen una gran carga emocional, y por eso son tan difíciles de cambiar, y cuando se ven desafiadas, aparece este sentimiento tan emocional de rechazo, de discriminación. Y por ello creo que entender al otro, escuchar al otro, darnos la oportunidad de dialogar, creo que ese es el espacio principal, dialogar y darnos cuenta que mi vida se rige por cierto sistema de creencias que no es compatible con el otro, es quizá la mejor enseñanza que podemos absorber de los otros. Es que en esta sociedad que aparentemente es ultramoderna, llamada posmodernismo, nos está ocurriendo lo mismo que los primeros filósofos griegos cuando llegaron a Egipto. Los primeros filósofos griegos cuando llegaron a Egipto se impactaron y se horrorizaron porque se dieron cuenta que los egipcios tenían el sanitario, los baños, las letrinas dentro de sus hogares, cuando los griegos tenían estos espacios lo más lejos posibles de sus casas, de sus hogares. Y los discriminaron y pensaron que eran perversos, degenerados, desviados. Hoy, 2000 años después, este hecho pues, se asume con toda naturalidad. Si en ese momento hubiera existido un espacio de tolerancia, de diálogo, muchos conflictos, problemas, cruzadas nos hubiéramos evitado. Como practicar la tolerancia de forma personal es muy complicado. Y como sociedad, ¿cómo andamos? ¿Somos una sociedad, la mexicana, tolerantes? No, para nada. Yo creo que la sociedad mexicana está viviendo más que nunca la primacía del capital corporal sobre el intelectual. Es una época y un país en donde se prioriza más la apariencia sobre la esencia, la estética sobre la ética, y en donde se toman decisiones laborales, personales, de pareja, incluso hasta de reclutamiento y selección del talento en función no necesariamente de habilidades que puedan contribuir a la tolerancia, al respeto, a la dignidad,
sino que contribuyan más a la apariencia. Entonces, definitivamente, vuelvo a la referencia del INEGI, este estudio nos demostró que la sociedad mexicana es profundamente intolerante. Hay ciudades en donde esta intolerancia es más marcada. Quizá Puebla pueda representar este espacio por toda su condición histórico-cultural, donde a veces confundimos moral con actitudes moralinas, donde a veces nos es difícil trazar la diferencia entre ética y moral, y en donde pensamos que lo que yo vivo, lo que yo siento y lo que yo hago es lo normal. Y yo creo que somos intolerantes porque confundimos la idea de normalidad con salud mental. Normalidad tiene que ver con lo que es más común, lo más frecuente, pero no porque sea lo más común o lo más frecuente significa que seamos los sanos. Sea lo correcto, ¿no? No, por supuesto, y menos aún lo correcto. Yo creo que ahí, en la medida en que tengamos información de calidad, legítima, viable, científica, el prejuicio, el estereotipo, la discriminación y el fanatismo irán disminuyendo. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre tolerancia, respeto y aceptación? ¿O existe alguna característica que se compartan entre estas tres? De hecho, son características, rasgos que tienen una frontera difícil de definir. La tolerancia es un rasgo psicológico que se aprende, y sobre todo en el núcleo primario, en casa. El respeto tiene más que ver con una actitud, es decir, una actitud es el grado de aceptación o rechazo que tengo hacia algo o alguien. Y la actitud tiene que ver con mis cogniciones, con cómo pienso, con mis sentimientos, con mis emociones y finalmente con mis conductas. Y por último, la aceptación es el resultado final. Tiene que ver con el sentimiento de compasión, con el sentimiento o con el afecto de tengo que respetar al otro, pero porque el otro finalmente es mi hermano. Nada de lo que le pasa al otro me resulta ajeno porque finalmente es mi hermano. Y hermano en el sentido no solo de especie, hermano en el sentido humano. En la medida en que no comprendamos que al criticar al otro, critico partes de mí, la intolerancia va a tener este tipo de resultados o quizá aún más graves. ¿Cómo se inculca justamente la intolerancia, la tolerancia, perdón, tanto en la familia como en la escuela? Con el ejemplo, con el diálogo, ¿qué se les dice a los niños? Porque pues tampoco es sencillo. Por ejemplo, esta idea de que seamos homogéneos, de que seamos iguales todos, es quizá la peor forma de intolerancia. Porque la intolerancia no solamente tiene que ver con la diversidad sexual, tiene que ver con las creencias religiosas, tiene que ver con la procedencia étnica, tiene que ver con el color de piel, tiene que ver incluso hasta con la forma de pensar. Antisemitismo, racismo, xenofobia, son finalmente fenómenos que tienen un denominador común. Sí se aprende observando, viendo a los otros, pero tiene que haber una metodología específica para enseñar la tolerancia. Y ahí, paradójicamente, en la medida en que los niños y las niñas estén frente a situaciones diversas, donde no todos pensamos igual, donde hay diferencia en cuanto a compañeros con necesidades educativas especiales, con discapacidades permanentes o transitorias, con distintas formas de pensar, con distintos sistemas de creencias, con distintas religiones, con distintas apariencias en cuanto al color de piel. Ese es precisamente el mejor escenario para la tolerancia. Ha habido experimentos muy serios en donde los niños pequeños, cuando ven a otros niños de distinto color de piel, con una discapacidad permanente o con una creencia religiosa diferente, para ellos la diferencia es absolutamente natural, genuina, espontánea. ¿En qué momento nosotros empezamos a volvernos prejuiciosos? A partir de la pubertad. Y en la pubertad la discriminación, junto con los prejuicios y el fanatismo, configuran este caldo que finalmente no podemos detener. Es que el fanático no cuenta hasta 10. El fanático es intolerante, es intransigente, tiene un pensamiento dicotómico, o es negro, o es blanco, o es bueno, o es malo. Y por supuesto, la aceptación jamás va a aparecer como una opción porque significa perder. Y algo que no soporta es el miedo a la incertidumbre. ¿Cómo nosotros podemos pedir tolerancia a otra persona sin que ésta lo llegue a interpretar como una exigencia y podamos llegar a caer en un conflicto? Es que no se trata de convencer al otro. En la medida en que finalmente nosotros encontremos personas o reconozcamos personas intolerantes, discriminadoras, prejuiciosas o que estereotipan, es imposible convencerlos. Las creencias son uno de estos fenómenos en donde difícilmente la psicología, la sociología
puede hacer algo real, ¿no? A veces la forma más sutil y más efectiva de cambiar esas actitudes por tolerancia es guardar silencio, es tener argumentos válidos, científicos, y en la medida en que el otro no los acepte, alejarse, porque hay algo muy importante: prejuicios, discriminación, fanatismo y violencia, por simbólica que sea. Estos mensajes icónicos finalmente son violencia simbólica, igual de grave que aquellos que no respetan el libre tránsito o el derecho a la propiedad ajena. Las dos posiciones y las dos estrategias me parecen muy, muy peligrosas. En ese sentido, ante un intolerante, una persona que no tiene idea o finalmente intención de cambiar su punto de vista, realmente no hay nada que hacer, excepto guardar silencio y tener argumentos cuando sea posible dialogar. La mayor parte, ahora estamos viendo que la mayor parte de los atentados terroristas finalmente tienen un cambio radical de creencias. La mejor manera de modificar este sistema de creencias es dialogando en la medida que sea oportuno, pertinente. No se trata de convencer al otro, porque yo creo que al hacer eso hay una actitud de superioridad moral. Se trata de entenderlo en su condición de vida. Cualquier posición es absolutamente racional en tanto tenga argumentos de promedio. Porque además de estos temas normalmente no se habla, ¿no? Como sociedad, si somos prejuiciosos, discriminamos, somos poco tolerantes. Mencionaba usted hace unos momentos el estudio del INEGI, ¿no? Donde también de acuerdo a la apariencia física o al color de piel se obtienen los mejores ingresos económicos, los mejores puestos, hay racismo, pero de eso no hablamos como sociedad, como que aceptamos, decimos, sí somos así, pero pues ya nos quedamos callados y a lo que sigue. Es que ya legitimamos, naturalizamos y normalizamos ciertas formas de intolerancia y de discriminación, incluso en nuestro lenguaje. Indio, moreno, este tipo de expresiones que ya consideramos absolutamente normales e incluso necesarias para ciertos grupos sociales para mantener esta actitud de superioridad sobre los otros. Y solo hasta que empiezan a aparecer este tipo de fenómenos mediáticos o cuando empezamos a observar fenómenos ya de violencia, no solo simbólica, sino radicalismos, es cuando volteamos a ver la importancia de las creencias. Entonces, en ese sentido, no vamos a esperar a que esta bola de nieve se transforme finalmente otra vez en una avalancha que no podamos detener. Las escuelas, insisto, paradójicamente deben ser el mayor espacio de diversidad, no a la homogeneidad, no a la idea de que un grupo tiene la razón. Todos los grupos tienen la razón y todos tienen derecho, pero la forma en cómo se manifiestan creo que es lo más peligroso. Muy bien, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche, que nos comparta sus conceptos y pues ojalá como sociedad podamos trabajar y cada uno en lo particular pues también tenemos mucha chamba que hacer. Sí, muchas sobre gracias. todo trabajo personal. Muy amable. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Es el doctor Héctor Cerezo, doctor en psicología.